la mayoría de las enfermedades son prevenibles. Si nos vamos primero por la obesidad es uno de los factores más importantes para el desarrollo general de todas las enfermedades. Uh-huh. O sea, estamos diciendo que la obesidad es como la mamá de la mayoría de las enfermedades. Inclusive en el cáncer de colon, o sea, sí tiene mucho que ver la obesidad para la aparición de esta enfermedad, ¿no? Para todos aquellos que no lo tienen tan claro, ¿cuál es esta relación? ¿Por qué es importante este acúmulo de grasa abdominal para la aparición de enfermedades? Mira, esto tiene relación a nivel celular, a nivel funcional, a nivel de cómo funcionan los órganos. Hay una afectación severa a nivel celular y a nivel funcional de la mayoría de los órganos. O sea, estoy hablando que la obesidad afecta corazón, hígado, intestino, cerebro, sistema circulatorio en general, ¿no? O sea, sí hay una afectación que va modificando la composición de la célula, y esto hace que, si nos vamos a hablar propiamente del cáncer, el cáncer es en sí las células que están mutándose, ¿no? O sea, que se están transformando a malignas. Entonces, hay una relación muy estrecha entre estas dos cuestiones, entre cáncer y obesidad. Correcto, y muy buena parte de eso tiene que ver con que mientras más grande sea el adipocito, o sea, mientras más acúmulo de triacilgliceroles tenga, mientras mayor volumen tenga este adipocito, menos capaz es de producir adiponectina, por ejemplo, que es una pues sustancia que tiene funciones, vamos a llamarle desinflamatoria, pero se vuelve más capaz de estar creando pues citocinas proinflamatorias, o sea, son una serie de sustancias que causan inflamación y que se van a sumar al montón de factores de riesgo que existen, y si hay una celulita ahí que por genética traemos activa, pues se puede desarrollar un cáncer donde sea, ¿no? Así es donde te estoy hablando de que se está alterando la composición normal de la célula, ¿no? Es por eso que, bueno, pues en general una persona que ya tenga obesidad sí tiene alta probabilidad de desarrollar cualquier tipo de cáncer, no nada más el del colon, ¿no? Pero bueno, ahí interviene primero la obesidad. Uh-huh. Y después hablamos, sí, dentro del estilo de vida, cuáles son nuestros hábitos. Sí, tanto de alimentación, de ejercicio, el estrés. Se habla de que muchísima gente, por ejemplo, desde muy pequeños, inclusive niños, hay enfermedades inflamatorias intestinales. Esa famosa colitis, ¿no? Que ay, me duele el intestino, es que estoy nerviosa y se me inflama. Y este proceso inflamatorio crónico, porque pues es de años, puede hacer que también estas células se vayan mutando, se vayan transformando a algo malo. ¿Sí? Entonces también eso es un factor muy importante. Y ahí es precisamente donde tú decías, ¿cómo es que se une lo psicológico con la nutrición? ¿No? Pues sí, la mayoría de las personas vivimos bajo un cierto grado de estrés, y esto hace que pues las personas desarrollen procesos inflamatorios, sobre todo del tracto gastrointestinal, y esto hace también que sea un factor muy importante para el desarrollo de este tipo de enfermedades. Que de hecho yo les mencionaba, Olivia, que en 2014, en febrero de 2014, cuando la Asociación Americana de Cancerología hizo su reunión, les digo, nadie habló de nutrición, nadie hablaba de eso. O sea, sí había estudios y sí había algunas cosas, pero no era como que el tema principal. De hecho, de lo que más se habló en aquella ocasión fue que uno de los factores comunes predisponentes para la aparición de algunos cánceres en adultos era específicamente el mal manejo de la ira. ¿Qué puedes decirnos al respecto? Exactamente. Pues es lo que hablamos, ¿no? De que la gente, por ejemplo, tiene el mal manejo de las emociones. No sabemos, nadie nos enseña a manejar nuestras emociones, ni positivas ni negativas. Ese es el problema. Entonces, mucho del problema es de que las emociones negativas, los sentimientos negativos, el estrés, el enojo, la ira, pues ya que es un grado mayor, no lo sabemos manejar. Entonces coloquialmente los decimos, no lo tragamos. Y todo esos sentimientos negativos lo vamos acumulando en el organismo. Sí, hay una teoría donde dice que el cáncer precisamente viene de las personas negativas o de las personas enojonas o que no saben expresar. Entonces,
bueno, esto en realidad, bueno, no se está demostrando totalmente, ¿no? Pero de que hay una relación entre problema gastrointestinal con las emociones negativas, sí lo hay. No, bueno, pero una relación directa, ¿no? Le llamamos el cerebro emocional a nuestro pobrecito intestino. Exactamente. Y bueno, yo creo que todos hemos sido testigos de esto, ¿no? O sea, nos asustamos o tenemos un problema muy fuerte o sentimos dolorcito en la boca del estómago o se nos empieza a inflamar el intestino o que ya tengo colitis o que me provocó estreñimiento. O sea, toda esta serie de situaciones a lo mejor no le tomamos atención, pero realmente son factores que si los vamos atendiendo desde temprano, podemos evitar muchísimas consecuencias a futuro. Claro, ¿y cómo podríamos atender esto? O sea, sí vamos a tener que estar hablando de emociones, ni modo, y más en la aparición de un cáncer. ¿Cómo vamos a aprender a hacer esto? ¿A quién me dirijo? ¿A quién le pregunto? ¿Cómo sé si lo estoy haciendo mal? Mira, esa es una pregunta muy interesante, ¿no? Porque finalmente nadie es experto en el manejo de las emociones. Quizá algunas personas con el enriquecimiento propio de la vida o de las experiencias y muchas veces por la educación en la familia, ¿no? Si yo estoy en un contexto familiar donde hay mucha hostilidad, donde mis padres fueron muy protectores o muy enojones, muy castigadores, gritones, pues el niño ya va a empezar a crecer con un manejo de las emociones pues muy difícil, ¿no? O sea, no va a tener ni la apertura para poder manejar estas situaciones. Primero, los padres tienen que enseñarse a ser padres, ¿no? Y para eso ya hay una escuela de padres. En segundo lugar, nosotros si ya tenemos, o sea, si ya estamos percibiendo que nuestro carácter es difícil, que ya estamos teniendo consecuencias en nuestro cuerpo como tal, entonces ya nos está hablando de que algo pasa, o sea, ya para que el cuerpo responda ante una situación emocional, pues ahí ya nos está complicando la existencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Si yo estoy consciente de que estoy teniendo un problema en el manejo de las emociones que me está afectando mi organismo, puedo acudir a un psicólogo, puedo acudir a terapias para el manejo del estrés, o inclusive, o sea, si no tengo la apertura para ir con un psicólogo o la facilidad, simplemente a ir como a clases de dispersión, por ejemplo, que me voy a correr, que me voy a nadar, me voy a yoga, meditación, si alguna clase recreativa que yo tenga que pueda manejar esos sentimientos, que los pueda canalizar hacia otro enfoque y que no me esté perjudicando mi función corporal, en este caso pues en el intestino. La función gastrointestinal, que estamos hablando de la modificación de el cómo manejo las emociones para que no afecte a nivel intestinal y que esto no sea un factor predisponente para la aparición de lo que sea, cualquier cuestión, digamos que inflamatoria. Olivia, quédate con nosotros, regresando al corte vamos a seguir platicando acerca de la nutrición y el cáncer de colon. Quédate, estás en el 1040 de AM, regresamos. (7:35 de la mañana), estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida, en el que invariablemente tenemos que hablar de emociones. Estamos hablando el día de hoy acerca de nutrición y cáncer de colon. Tenemos el gusto de tener nuevamente en la línea a Olivia Soto. Ella es licenciada en nutrición, además maestra en psicología del Hospital Civil Nuevo. Olivia, nos quedamos platicando entonces acerca de todos estos factores que pueden predisponer para la aparición de un cáncer. Decíamos ya que la obesidad está marcado como un factor de riesgo que puede ser prevenible. El estilo de vida, ya decíamos, la alimentación, el ejercicio y por supuesto el estrés, que si no sabemos manejarlo puede derivar en la inflamación o en inflamaciones crónicas a nivel del tracto gastrointestinal. Ahora, ¿qué otras cosas pudieran ser pues prevenibles, Olivia? Mira, hay otro factor que está de moda, ¿no? Y lo utilizamos para todo nuestro estilo de vida positivo, que es el consumo de tabaco y alcohol, ¿sí? Dos factores que son totalmente prevenibles, no es como la genética, ¿no? La genética no la podemos modificar, pero el tabaco y el alcohol sí, porque eso depende ya de nuestro control en el consumo. Se dice que, bueno, en sí el tabaco sabemos que es una sustancia que es
procancerígena, o sea, que puede producir alguna alteración o tipo de cáncer. Y a nivel intestinal también hay mucha relación con esto, ¿no? Y hablamos del alcohol, ¿sí? Se habla de que hay una relación estrecha entre el consumo excesivo del alcohol con la aparición de cáncer de colon. Sí, de hecho hay varios estudios donde se dice que bueno, pues ya como están viendo que hay un alto consumo entre hombres y mujeres, que ya no nada más es específico del hombre, bueno, también en estos dos grupos se aumenta el riesgo del cáncer de colon tras el aumento del consumo de esta sustancia. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque hoy en día sabemos que el consumo de alcohol está en aumento, sobre todo entre los jóvenes, ¿no? Que de hecho esa sería una pregunta bastante interesante. ¿A qué se le considera un exceso en el consumo de alcohol? Bueno, se habla, fíjate, para hablar de una bebida o de un control en la bebida, en el consumo entre hombres y mujeres, por ejemplo, podemos decir que para mujeres está considerado un límite de una cervecita. Uh-huh. O de un tequila, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿que es por semana, por mes, por día? Eso lo puedes hacer por día, pero no son acumulativos. Ya. Mucha gente lo hace, ¿no? Porque dicen, no, pues no tomo en toda la semana, pero el fin de semana con permiso. Me aviento 7, ¿no? Exacto. Entonces, esto es para mujeres, y para hombres se pudiera decir que son 2 cervecitas, ¿no? O 2 tequilitas, o 2 whiskitos. Esa es como la cantidad normal, ¿sí? Hablamos de que ya un consumo excesivo es como la cantidad que tú estabas mencionando, ¿sí? Y eso me voy como muy bajita, porque si nosotros encuestamos a los jóvenes, por ejemplo, hoy en día, que les decimos, oye, ¿cuántas bebidas llegas a consumir un fin de semana? No, o sea, te quedas de que cómo puede aguantar esta persona, ¿no? Porque a veces hasta se llegan a tomar 1 litro de bebida o de tequila, por ejemplo, ¿no? O una botella de whisky, o se llegan a tomar 2 o 3 litros de cerveza. Y dices, ¿cómo le hace el cuerpo para estar aguantando semejantes cantidades de alcohol? Bueno, pues que el cuerpo es tan maravilloso que empieza a compensar, ¿no? Exactamente, pero ¿a costa de qué? Exacto. O sea, en el momento nos podemos sentir eufóricos, nos podemos sentir muy bien, pero hay una alteración en la función y no deja de ser una sustancia tóxica para el cuerpo. O sea, el alcohol es tóxico. Entonces imaginemos lo que le estamos haciendo a nuestros órganos, y hablo también en general, o sea, es una sustancia que afecta a muchos órganos, no nada más al intestino. Correctísimo. Ahora, Olivia, se ha hablado mucho acerca, por ejemplo, de las grasas saturadas en la dieta y la relación que puede tener en la aparición de un cáncer colónico. ¿Qué puedes decirnos al respecto? Sí, está muy de moda hablar sobre las grasas. En general, la misma mercadotecnia nos dice, ¿no?, que consumamos grasas de origen vegetal, que las de origen animal son muy dañinas para el organismo, que pueden ser sustancias con oxidantes, o sea, que nos ayudan a oxidar nuestras células y por ende que nuestras células tengan mal funcionamiento. Esto tiene una relación, sí hay una relación entre el consumo de grasas saturadas. Por ejemplo, cuando hablamos de grasas saturadas, hablamos de grasas que son como las de origen animal. Uh-huh. Todas las grasas saturadas son de origen animal. Y saturadas indebidamente son como las que tenemos en el consumo de grasas como fritos. ¿Sí? Que o panecitos también, carbohidratos fritos. Exactamente, pero estas son peores que ni las de origen animal, ¿sí? Porque por eso digo, son grasas saturadas indebidamente porque son oxidadas, ¿no? Entonces, literalmente nos estamos comiendo veneno. Literalmente, más oxidantes de los que ya tenemos por respiración, por ejercicio, por existir, ¿no? Exactamente, sí, o sea, desde nacimiento nos estamos oxidando, ¿no? Pero nosotros estamos contribuyendo a que esta oxidación se acelere. Y esto hace que nuestras células se estén mutando, estén modificándose, y entonces aparece cualquier tipo de cáncer. Claro, correctísimo. Ahora, háblanos un poco acerca de los aditivos, Olivia. ¿Qué podemos decir? Porque te voy a decir, hay como mucho, ¿cómo llamarle? Como cierto pensamiento poblacional en donde la gente piensa que porque tiene aditivos te da cáncer. ¿Esto es cierto?
Es que va a depender mucho de qué tipo de aditivos. Lamentablemente no tenemos el conocimiento, no tenemos así como la curiosidad de estar investigando qué es lo que contienen mis alimentos, ¿no? Por ejemplo, está muy de moda que si yo me compro unas botanitas empaquetadas y me las como muy sabrosas, de esas frituras, pues, me las como muy ricas y me saben deliciosas, pero realmente no sé lo que me estoy comiendo, ¿sí? Entonces, yo invito a la población que algún día que tengan tiempo, agarren ese paquetito de la envoltura de ese alimento y se vayan a investigar qué son cada uno de los ingredientes que tiene, ¿sí? Porque a lo mejor yo me lo como muy sabroso, pero en realidad no sé qué es lo que contiene. Claro, y se ha especulado mucho acerca de algunos tipos de aditivos, inclusive de algunos colorantes, con la aparición de ciertos cánceres. Específicamente hablando del glutamato monosódico, que ese es como que el tema principal, ¿no? Vamos. Ese realmente es una sustancia que está en la mayoría de los alimentos, porque pues es adictivo. Inhibe los centros de saciedad, así es que me hace sentir como que necesito seguir comiendo y no puedo comer solo una, ¿no? Bien, Olivia, lamentablemente se nos está yendo el tiempo y me gustaría que nos dieras tus datos y donde un último mensaje que quisieras darle a los radioescuchas. Pues yo creo que cualquier enfermedad es prevenible, tenemos que empezar a modificar nuestro estilo de vida, ¿no? Es lo primero que tenemos que pensar. Quizá ahorita no sentimos la necesidad porque no estamos enfermos, pero si nosotros caminamos a través de nuestra vida con un pensamiento preventivo, vamos a tener una mejor calidad de vida, no esperarnos hasta que yo tenga síntomas y entonces acudir al médico y que sea demasiado tarde, ¿no? Porque el cáncer de colon es una de las enfermedades que desgraciadamente se detecta a etapas ya muy avanzadas. De manera tardía. Exactamente, entonces si nosotros vamos modificando nuestra alimentación a base de frutas, de verduras y de fibra, de consumo de buena calidad de alimentos, entonces vamos a prevenir muchas enfermedades. Correctísimo. Olivia, ¿en qué teléfono te podemos localizar? Bueno, el teléfono del hospital es 36 18 93 62 y yo estoy en el Hospital Civil Dr. Juan y Menchaca, que es el Hospital Civil Nuevo. 3618-9362. Olivia, muchísimas gracias por tu tiempo. Te agradezco esta valiosa información y esperamos tenerte próximamente en el programa. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Pues ahí lo tienen. Parte de las conclusiones a las que podríamos llegar, y esto está basado en estudios, es que una de las cosas que podemos hacer es mantener un peso saludable, es evitar la obesidad, porque ya sabemos que la grasa tiene como esta función neuroendocrina en la que produce una serie de sustancias que pueden sumarse a los factores de riesgo de la aparición de un cáncer de colon específicamente. Quédate con nosotros, estamos platicando acerca de nutrición y cáncer de colon en tu programa Nutrición y Vida. Regresamos.